Bueno, sí, yo igual me quería presentar un poco porque quería aprovechar este seminario para contarles de mi investigación pasada también. Yo ingresé a la FAL como profesora en enero de este año y soy física de partículas y hoy día les voy a hablar un poco de mis líneas de investigación, de dónde se puede estar escondiendo la nueva física en el gran colisionador de hadrones. Entonces, quería aprovechar de contarles un poco mi viaje académico y cuáles son mis intereses de investigación de manera bien general. ¿Ya? Entonces, yo soy chilena, hice mi estudio de pregrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, trabajé en lo que es física teórica y experimental de partículas, trabajé en neutrinos y durante mi magíster el año 2012 me uní a la colaboración Atlas, que es uno de los experimentos en el Large Hadron Collider en el CERN. Me fui a hacer un doctorado a la Universidad de Cambridge, al Cavendish Laboratory en Inglaterra, y ahí hice un análisis experimental, es decir, busqué partículas supersimétricas en los datos del LHC. Durante mi doctorado fue bien interesante porque me di cuenta realmente que mis motivaciones por la física de partículas vienen por un lado más profundo, más teórico, y me fui al experimento el año 2017 y hice como la segunda parte de mi doctorado en lo que son partículas long-lived en supersimetría. Ya voy a definir a qué me refiero con long-lived particles. También tuve interés en estudiar modelos con sectores extendidos de Higgs, ya modelos en donde se predicen muchos bosones de Higgs, más allá del modelo estándar. Ciertamente tuve ya hartos viajes a CERN, a este laboratorio europeo para la investigación de física de partículas, y después de mi doctorado fui a la National Taiwan University en Taipei, en Taiwán, a realizar un primer postdoctorado. Y ahí es donde consolidé mis intereses en lo que son long-lived particles. Ingresé a una comunidad formada por físicos teóricos y experimentales de todo el mundo, que formamos nosotros. Yo fui una de las primeras como personas en tratar de liderar ciertos esfuerzos en la comunidad. Y les voy a contar hoy día un poco de qué se trata eso. Seguí con intereses en sectores extendidos de Higgs. Luego de Taipei, me di la vuelta al mundo y volví a Chile en junio del 2019 a empezar un postdoc en la PUC y estuve poquitos meses, ya que en enero ingresé a la FAL. Entonces contarles de que tengo interés variado en lo que es Beyond the Standard Model Particle Physics Phenomenology, en particular señales en colisionadores de estos estados, les voy a explicar qué es lo que son, y cómo estos se conectan con preguntas que aún no podemos resolver, como cuál es la conexión de estas señales, por ejemplo, con materia oscura, tiene que ver con la naturaleza de la materia oscura y masas de neutrinos. Y desde el año pasado que estoy súper interesada en aplicar técnicas de Machine Learning en High Energy Physics en general, como una ayuda para ayudarnos a distinguir la señal de algún proceso físico interesante del gran background que tenemos en el Large Hadron Collider. Ya, entonces antes de partir les muestro una foto del campus de la UAI que asumo que muchos extrañamos. Entonces, motivaciones para buscar nuevos estados o física beyond the standard model en el LHC. Sabemos que hay bastantes interrogantes que aún no entendemos, tanto en la Tierra como en el cielo. Existen bastantes experimentos de oscilaciones de neutrinos que nos dicen que la masa de los neutrinos en el modelo estándar no es cero, ya como se asume en el modelo estándar, sino que tienen masa muy pequeña y no nula, ¿ya? Y el mecanismo que está detrás de esa generación de masa aún no lo entendemos, no sabemos por qué. Y tampoco sabemos, como muchos están familiarizados probablemente con el problema de la materia oscura, sabemos que existe una materia que no corresponde a ninguna materia, a ninguna partícula del modelo estándar. Ya creemos que es una partícula y la estamos buscando arduamente en el Large Hadron Collider. Entonces, para entender el universo como lo vemos hoy día, necesitamos de nueva física.
Y esa es la nueva física que estamos buscando en el Large Hadron Collider en el laboratorio CERN. Y quiero recordarles qué es el CERN. El CERN es básicamente la meca de particle physics hoy en día. Es un laboratorio que se encuentra ubicado en la frontera de Francia con Suiza. En esta foto vemos los Alpes suizos acá atrás. Esto está en la ciudad de Ginebra, en la parte suiza, en Saint-Genis, en la parte francesa. Y el LHC es realmente esta circunferencia de 27 kilómetros en donde tenemos imanes superconductores que están bajo tierra, 100 metros bajo tierra, por el cual están circulando protones. ¿Ya? Y el experimento está diseñado para que los protones colisionen o choquen en ciertos puntos característicos en donde van a haber distintos detectores, ya que son estos 4 puntos. Estos 4 detectores cumplen distintos propósitos, se construyeron pensando en distintas cosas, pero en la charla de hoy día me voy a enfocar en los detectores generales, los que están diseñados para buscar nueva física, de manera bien general, por así decirlo. Uno de ellos se llama CMS, que se llama Compact Muon Solenoid, en donde ahí vemos, por ejemplo, una reconstrucción de un evento de colisión que podría ocurrir en CMS, y otro experimento que es el que yo trabajé, que se llama ATLAS, Atoroidal LHC Apparatus, y aquí vemos una sección transversal del detector en donde todas esas líneas de colores corresponden a trazas de partículas cargadas. ¿Ya? Y por acá afuera vemos algo que se llama calorímetros, en donde podemos reconstruir deposiciones de energía de distintas partículas. Y el CERN es un laboratorio que además de hacer, digamos, lidera bastantes esfuerzos mundiales, no solo en aspectos técnicos de cuál es la tecnología necesaria para reconstruir todas estas cosas, sino también esfuerzos gigantes en lo que es software y análisis de datos. Y como un dato súper esperanzador, les cuento que ayer leí una noticia de la directora general del CERN, Fabiola Gianotti, que en el fondo puso a disposición los recursos del CERN para esta lucha contra el COVID, ya que esto va desde uso del sistema de computing hasta diseñar gel o ventiladores mecánicos. O sea, los recursos del CERN hoy día se están poniendo a disposición de la contingencia mundial, lo que me parece súper importante y bueno destacar. Si tienen preguntas, por favor, me interrumpen nomás. Entonces, les di argumentos de que necesitamos nueva física para explicar el universo como lo entendemos, y la verdad el LHC partió operaciones en el año 2008, y desde el 2012 que descubrimos el bosón de Higgs, que no vemos nada. Entonces probablemente este tipo de gráficos ya los hayan visto antes. Este corresponde a un resumen de búsquedas en el detector ATLAS de modelos exóticos Beyond the Standard Model. Aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación de estos modelos, en dimensiones extra, modelos de materia oscura, por ejemplo. Aquí estas columnas corresponden a en qué señal se está buscando esto, vamos a hablar de esto más adelante. Esta columna corresponde a la estadística acumulada por el experimento hasta la fecha, y este es un límite, un 95% confidence level upper limit en la masa, ¿ya? Entonces, si se fijan, lo que quiero enfatizar aquí es que solamente tenemos límites que van en la escala de los tera-electron-volt, ya 40 TeV en el caso más optimista, pero siempre son límites. Entonces, ciertamente no estamos viendo nueva física en una diversidad, una pléthora de análisis. Entonces, este es un ejemplo de las búsquedas exóticas en Atlas. Este es otro ejemplo de búsquedas supersimétricas en Atlas, solamente enfocado en supersimetría. También bien, los límites están rondando el tera-electron-volt. En CMS tenemos otro tipo de búsquedas que supersimétricas también, enfocadas a, por ejemplo, producción de gluino. Elegí algunos ejemplos selectos solo para que se den cuenta la cantidad de análisis que se están realizando en los distintos experimentos, y en el fondo el hecho de no ver nada
solamente nos permite poner ciertos límites. Entonces, ¿dónde está la nueva física? Y esa es la pregunta que yo me hago, ahí estoy yo preguntándome, craneándome, ¿dónde puede estar la nueva física? ¿Por qué no la estamos viendo? Y en el fondo esa pregunta me ha permitido a mí en mi investigación un poco ordenarme, o sea, ¿dónde creo yo que se puede estar escondiendo la nueva física? Y en base a eso liderar mis esfuerzos de investigación hoy en día. Entonces, de eso les quiero contar hoy día. Yo propongo dos formas en donde creo que se está escondiendo la nueva física. Una es en decaimientos exóticos de partículas. Entonces, nosotros como en general, uno cuando diseña un análisis experimental para buscar una nueva partícula, piensa en la masa de esa partícula, en los números cuánticos de esa partícula, si es cargada, cuál es su carga eléctrica, si tiene carga de color o no, cuál es su masa. Entonces, esas características nos permiten a nosotros diseñar análisis para encontrar estos nuevos estados. Pero la vida media de esas partículas también tiene que ser un ingrediente importante en el diseño de nuevas búsquedas, ¿ya? Porque si las partículas decaen con vidas medias macroscópicas, el tipo de análisis que yo voy a hacer en el experimento va a cambiar, ¿ya? Y esto es algo que, en el caso de, por ejemplo, búsqueda supersimétrica, la búsqueda de supersimetría en el LHC ha sido bastante sistemática, ¿ya? La comunidad teórica ya ha propuesto modelos benchmarks, ¿ya? De supersimetría, pensando en motivaciones de WIMP dark matter, y todo esto se ha hecho en conexión con los experimentos, se ha conversado cuáles son esos benchmarks, cómo buscarlo. En el caso de partículas con largas vidas medias, este esfuerzo no ha sido tan sistemático, y ciertamente la cantidad de análisis no ha sido comparable con búsquedas en las cuales tú tienes la colisión de protones y la partícula decae inmediatamente. Entonces nosotros en la comunidad de Long Lived Particles, que es esta comunidad que se formó, digamos, hace unos 3, 4 años atrás, en el fondo motivada por colegas experimentales y teóricos, proponemos un diseño de nuevas búsquedas basadas en vida media, basadas en lifetime, y de esta manera cubrir más espacio de parámetros de ciertos modelos. Entonces aquí les dejo un review de estas búsquedas, de cómo nosotros proponemos sistematizar la búsqueda de estos estados en el LHC. Este es un white paper que resume un montón de cosas. Yo en particular fui editora de 2 de estos capítulos, y es un buen review para entender por qué es la importancia de sistematizar estas búsquedas. Entonces yo hoy día les voy a contar de... Tengo una ¿Sí? pregunta, perdón, pero por lo que tengo entendido hay una Díganme. relación entre vida media y masa, por lo menos yo Sí, pensaba, ¿no es así? sí, voy a dar un ejemplo, Ok. ¿ya? Pero a lo que me refiero es que en búsquedas, por ejemplo, de supersimetría, las más estándares, se considera solo la masa. Ok. No necesariamente que esta partícula puede viajar una distancia macroscópica en los detectores antes de decaer. Ok, yo No pensaba de que manera había sistemática. una relación directa entre las dos, pero se ve que no, no lo Sí, es. hay una relación directa entre las dos, pero cuando tú diseñas una búsqueda, si tú nunca filtras un evento, por ejemplo, y dices de que esta cosa puede estar decayendo, en el fondo te puedes estar perdiendo de eventos que puedan significar encontrar esta partícula, Mm. independiente de que ya hayas fijado su masa. Entonces, esa es la idea. Sí están directamente relacionadas, sí lo están. Oye, pero para el El punto, inculto, perdona, para el inculto, el protón y el neutrón tienen la misma masa, pero claramente no tienen la misma vida media, entonces tiene que haber otro efecto, ¿no? sí, hay una pequeña, voy a hablar de las razones teóricas en el fondo de dónde se esperaría ver esto, pero sí, o sea, hay una diferencia de masa pequeña entre el protón y el neutrón, y de hecho eso es lo que hace de que sean absolutamente el protón estable, por ejemplo, hay conservaciones de simetrías ahí dando vuelta. Entonces hay otras razones por las cuales uno esperaría una partícula con larga vida media, y eso lo voy a ejemplificar en un par de slides, ¿ya? Así que ¿Joana? espero que quede claro. Sí,
Porque, retomando la pregunta de Gianni, para entender bien, tú te refieres de que, por ejemplo, cuando uno busca nuevas partículas y trata de encontrar la masa, uno trata de que hay una resonancia en la sección eficaz con respecto al S de Mandelstam, ¿cierto? Pero tú aquí estás... Sí. No escucho. Lo que tú estás diciendo es que, ojo, que o sea, en vez de usar la resonancia, está usando si es que llega o no llega la partícula en un cierto tiempo, algo así. Claro, no necesariamente la resonancia puede estar, pero está corrida. Ya voy a hablar de un análisis específico en donde se reconstruye una resonancia, pero está desplazada con respecto al punto primario de la colisión de protones. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la idea es involucrar ingredientes más complejos que me complejicen este tipo de búsqueda, que sin embargo hasta hace poco no se había entendido la motivación más bien teórica para buscar estos estados, y cómo yo puedo utilizar esos ingredientes en la reconstrucción de distintas señales. Y eso lo voy a explicar en las siguientes slides, así que espero que quede más claro en las siguientes slides. No sé por qué ahora no puedo... Sí. Bueno, y esta charla la voy a separar en dos partes. O sea, primero vamos a hablar de long-lived particles, que son qué modelos la predicen y cómo buscarla. Y segundo, yo creo que la nueva física se puede estar escondiendo en la data misma. ¿Ya? O sea, el LHC, después de uno filtrar los eventos, porque uno no puede guardar todo, son demasiados, uno recolecta algo así como 25 GB por segundo. Entonces la cantidad de datos que acumula el LHC es abismante. Entonces puede ser de que simplemente por un tema de cantidad no estamos viendo señales con respecto, digamos, que sobresalgan con respecto a los distintos backgrounds. Y es por eso que yo creo de que hay que empezar allá a pensar fuertemente en nuevas herramientas que nos ayuden con esta discriminación. Y aquí me refiero con implementar técnicas de machine learning en nuestras búsquedas. Ahora, esto se ha hecho en el contexto de lo que se llama la JET Substructure, ¿ya? Y eso es algo que les quiero comentar también el día de hoy. Les voy a contar qué es lo que es un JET y cómo en el fondo podemos usar Machine Learning con un ejemplo en particular de mi último trabajo que se publicó ahora en marzo, que es mi primer approach, digámoslo así, a esta línea de investigación. Así que preguntas más que bienvenidas. Ok, entonces voy a ¿dónde se puede estar escondiendo la nueva física? Ups. Perdón, me botó. Yo propongo que está escondida en estos decatos más exóticos de las nuevas partículas de Standard Model. Démosle un segundo a la diapositiva. Perdón. ¿Por qué me está funcionando mal internet ahora? Ya, entonces... Se me quedó pegada. A ver, voy a tratar de... demostrárselas así. Ya, entonces, el modelo estándar, en el modelo estándar mismo, estamos llenos de partículas de larga vida media, estamos llenos de long-lived particles, ¿ya? Y eso uno lo puede entender en este gráfico que no se carga. Voy a mostrarles las diapositivas sin el modo presentación porque creo que son mejor.
Disculpen. Ya, ¿se ve bien esta imagen? Sí, ¿Aló? sí, se ve Sí. bien. Yo la veo bien también, sí. Ya, se ve más chico, pero creo que es mejor así. Bueno, entonces si se fijan, yo le tomé esta slide de un colega. Entonces acá tenemos distintas partículas en el modelo estándar, las partículas que conocemos, en función de su masa y su vida media, ¿ya? C tau, aquí está multiplicado por C para representar una distancia. Entonces, en el modelo estándar tenemos partículas que son bastante estables, ¿ya? O sea, no decaen. El electrón, por ejemplo, es estable, el protón, y su estabilidad ciertamente está protegida por simetría. O sea, la conservación de carga eléctrica le impide al electrón decaer. La conservación del número bariónico le impide al protón decaer. Pero ese es como el extremo, digamos, de vida, de largas vidas medias, o sea, total estabilidad. Tenemos partículas que decaen inmediatamente al ser producidas en la colisión de protones. Por ejemplo, el bosón de Higgs, yo lo creo y decae inmediatamente a otros estados del modelo estándar. Pero hay partículas que están al medio, por ejemplo el muón. El muón es una partícula con vida media macroscópica porque decae mediante una partícula pesada que está off-shell en su decaimiento, que es el bosón W. ¿Ya? Alguien mencionó el protón y el neutrón. El neutrón tiene vida media larga también porque es una combinación de una pequeña diferencia de masa con el protón, entonces eso va a generar que el espacio de fase, por así decirlo, del decaimiento sea como reducido. ¿Ya? Y aquí también hay una simetría conservada entre el protón y el neutrón, que es isospin, ¿cierto? Entonces, la presencia de las long-lived particles puede venir de simetrías conservadas, o aproximadamente conservadas, acoplamientos pequeños, small couplings. Si uno calcula el total decay width, por ejemplo, de estas partículas, eso va a ser proporcional al coupling al cuadrado, y la vida media es inversamente proporcional al total decay width. Entonces, small couplings me va a conllevar a largas vidas medias. O mediadores pesados, las cadenas de decaimiento. Entonces, estas razones son razones como bien generales para poder decir yo, en una teoría voy a encontrar long-lived particles. Entonces la verdad es que no hay ninguna razón por la que un sector más exótico de partículas no tenga estas mismas estructuras. Entonces la verdad es que long-lived particles se esperan en, me atrevo a decir, todos o casi todos los modelos de Beyond the Standard Model Physics que se han construido a lo largo de los años. Entonces, esta es una motivación más bien teórica para buscar estos estados. Ahora, el hecho de buscar long-lived particles en los experimentos, hasta hace unos 5 años atrás, eran motivaciones más bien experimentales, ya son análisis más complejos, y es más difícil que uno no haya encontrado algo, porque los detectores de nuestras colaboraciones experimentales en CERN realmente no fueron diseñados para buscar long-lived particles. ¿Ya? Pero ahora uno está entendiendo de que estas cosas sí se predicen en modelos de BSM. Entonces, déjenme hacer como una línea de cómo yo entiendo cómo uno debiera hacer una búsqueda. ¿Ya? Entonces, uno puede partir con una motivación principal, una, digámoslo así, top-down motivation de tu modelo, de qué quiero buscar. Entonces, yo quiero responder a la materia oscura, por ejemplo. Quiero entender qué generó esta matter-antimatter asymmetry en el universo, quiero entender por qué los neutrinos tienen masa, o quiero entender el problema de la jerarquía, ¿no es cierto? Estas motivaciones de modelos que adresen naturalness. Entonces yo tengo mi motivación, mi top-down motivation, luego puedo encontrar ciertas teorías que me respondan a cada una de esas motivaciones, ojalá todas. ¿Ya? Entonces aquí podemos clasificar nosotros en distintas clases de teoría que responden a estas motivaciones, y esto es algo que hicimos en el white paper. O sea, tenemos teoría supersimétrica, tenemos teoría en donde el bosón de Higgs se acopla a la nueva física, que puede ser como un portal hacia la nueva física,
podemos tener simetrías de gauge extendidas al modelo estándar, en donde vamos a tener distintos mediadores que se pueden acoplar a nuevos estados, modelos de materia oscura, que no necesariamente sean supersimétricos, y modelos con neutrinos más pesados o neutrinos estériles, que me respondan al problema de la masa de los neutrinos. Entonces, yo tengo mi teoría, fijo mi teoría, y luego viene algo que es la fenomenología, ya que eso es lo que hago yo hoy en día. So, I'm a particle phenomenologist. Entonces, ¿qué significa eso? Significa tomar tu modelo teórico, ver qué señales yo voy a poder identificar en colisionadores. Con esto me refiero a qué están decayendo mis nuevas partículas. ¿Cómo puedo yo identificar estos decaimientos en el experimento? Y ciertamente existe una conexión importante con el experimento, porque es el experimento el que implementa esta búsqueda, reconstruye estas señales y presenta resultados. Entonces hay una sinergia en el ámbito de Particle Physics Phenomenology con el input teórico y con el experimento. ¿Por qué? Porque el experimento tiene un resultado, hay muchos más modelos que probar que análisis experimentales, entonces tiene que haber una reinterpretación, tiene que haber una retroalimentación. Y aquí vivo yo. O sea, yo creo que los esfuerzos tienen que estar en esta conexión, y no creo que los teóricos puedan trabajar independiente de los experimentales en ese sentido. Entonces, eso es lo que he hecho, me he dedicado a diseñar estrategias de búsqueda enfocado en cuantificar, ¿no es cierto?, esta vida media, considerando que la vida media es un ingrediente fundamental en cómo hacer nuevas búsquedas. Entonces, déjenme darles un ejemplo en particular, con modelos de masas de neutrinos, que es lo que me he dedicado en los últimos años, ¿ya? Entonces, el modelo más simple para darle masa a los neutrinos livianos en el modelo estándar es algo que se llama el seesaw mechanism. Y acá tenemos las referencias, se las dejo las referencias originales, pero la idea, ¿no es cierto?, es que yo introduzco al modelo estándar un neutrino singlete bajo SU2, o right-handed neutrino, o sterile neutrino, que se llama, que va a ser este neutrino N mayúscula. Ahora, en estos modelos el neutrino pesado, o el neutrino right-handed, se mezcla con el neutrino liviano del modelo estándar, y aquí estoy parametrizando ese mixing con una matriz V, y ese neutrino puede decaer, ¿no es cierto?, a un bosón W y a un leptón. En este caso estoy considerando mixing solamente en el sector muónico, por eso es un muón, y luego el W puede decaer a leptones y neutrinos o jets. Ahora, en el CISO, este mixing está directamente relacionado con las masas de los neutrinos livianos y la masa de este neutrino estéril. Entonces yo puedo producir este neutrino en el LHC, y si yo calculo la vida media de este neutrino estéril, está dada por esta ecuación, esto está en milímetros, y ciertamente para valores de la masa de este neutrino estéril del orden de los gigaelectronvolts, y si yo fijo eso en los gigaelectronvolts, vemos que para valores pequeños de este mixing, esta cosa la vida media se maximiza. ¿Ya? Entonces en este tipo de modelo el neutrino estéril se mezcla, y su decaimiento va a poseer una larga vida media porque va a proceder mediante un decaimiento shell de este bosón W. Estamos pensando que esta cosa tiene masas del orden de los 10, 20 gigaelectronvolts. Entonces, lo que ¿cómo se ha buscado este neutrino estéril en análisis anteriores? Uno siempre piensa de que esta cosa, la masa de este neutrino puede ser del orden de la escala de GAT, ya, o sea, de la 16 gigaelectronvolt, pero realmente nada te prohíbe de que tenga masa de 10 GeV. ¿Ya? Entonces, si este neutrino estéril tiene masa de 10 GeV, no hay ninguna hasta hace poco no había ninguna búsqueda que pudiese ser capaz de acceder a esas masas. Entonces, aquí está, Yanni, lo que tú me preguntabas, o sea, hay una relación directa, pero si esta cosa tiene masas chicas, esta vida media es grande, y hasta hoy día ya tenemos búsquedas que en el fondo acceden a esta región del espacio de parámetros. Les dejo aquí unas referencias de trabajos que yo he hecho antes.
con respecto a este tipo de modelos. Entonces, el caso de los neutrinos estéreos es un modelo, pero no hemos visto ningún modelo de long lived particles en el LHC. Entonces, la propuesta es extender nuestro programa de búsqueda para buscar en todas partes. Acá pueden ver un diagrama que hice en donde se representan las cosas que yo puedo reconstruir en los experimentos. Podemos reconstruir muones, podemos reconstruir electrones y podemos reconstruir jets, que corresponde al decaimiento de una hadronización de los quarks, ya que uno reconstruye como estos jets. Y si uno conoce todo lo visible en el evento, por conservación de momentum, eso tiene que ser a menos el momentum transverso de todo lo visible. Entonces, por lo mismo, se reconstruye esta cantidad llamada missing transverse momenta. ¿Ya? Entonces, por eso yo sé, por ejemplo, si tengo partículas neutrales o neutrinos, los puedo reconstruir, y diseñar análisis, por ejemplo, en donde esta cantidad es bastante grande, son la manera estándar de buscar en materia oscura en el LHC. Ahora, todo esto asume de que yo estoy partiendo de la colisión primaria de protones y estas cosas salen de ahí. Pero ¿qué pasa si yo tengo una partícula con una vía media considerable? Entonces, este estado va a viajar un poco, va a atravesar distancia y luego va a decaer. Y eso produce señales muchísimo más exóticas. Ya no voy a hablar de todas, me voy a enfocar en la de displaced vertices, que eso significa que voy a tener vías macroscópicas, tal que la partícula viaje unos milímetros, ya digamos unos 10 milímetros, dentro de los inner trackers de los experimentos. Entonces ahí va a decaer. Ahora, si esta cosa tiene vías medias más largas, puede atravesar todo el detector hasta llegar, por ejemplo, al espectrómetro de muones, y ahí decaer. O simplemente atravesar todo el detector y en el fondo yo voy a poder reconstruir todos los depósitos de energía. Entonces, esa es como la idea. Si yo considero de que esta partícula tiene una vía media macroscópica, no necesariamente voy a reconstruir objetos estándar, sino que van a haber un montón de posibilidades de cómo esta cosa puede decaer, y dependiendo de los distintos subsistemas del detector, voy a poder reconstruir observables, ¿ya? Entonces, déjenme mostrarles un ejemplo de este análisis que hizo la colaboración Atlas, bueno, que yo hice en mi doctorado. Yo lideré este análisis de displaced vertices. Entonces aquí la idea es que tenemos lo rojo acá es lo que se llama el beam pipe, que es por donde circulan los protones. Entonces en este punto amarillo los protones chocan, ¿ya? Y aquí estamos pensando en modelos en donde se produce una partícula que viaja y decae con estos vértices desplazados, en este punto morado. Y debido a la resolución y la granularidad de los detectores, yo puedo reconstruir este punto, y esta cosa va a decaer a muchas trazas, pueden ser leptones, o trazas cargadas, ¿ya? Entonces uno piensa en este tipo de análisis, y uno dice, bueno, si yo tengo un modelo teórico, ¿cómo uso la información, o cómo aplico esto a los experimentos? Y eso es algo que les quería mostrar en esta diapositiva, que muestra como un cierto workflow de los teóricos o los fenomenólogos. Esta slide se la robé a una colega que se llama Nishita Desai. Entonces uno parte con su modelo, con su lagrangiano, con sus parámetros, ¿no es cierto? Luego lo que hace es encontrar o identificar observables claves. ¿Ya? Aquí estoy hablando de cross sections, total decay widths, branching ratios, en función, por ejemplo, de la masa, ciertas distribuciones. Porque en el fondo estas son las cosas que yo voy a comparar con lo que se está midiendo, con la predicción del modelo estándar, y ver finalmente si hay alguna discrepancia. Luego, uno codifica su lagrangiano y su observable y su espectro en herramientas de software que ya están bastante utilizadas, y hay una variedad de software en el mercado, por así decirlo, que uno puede usar,
que utilizan la gran mayoría de estas técnicas en Monte Carlo, ¿no es cierto?, para generar eventos de colisiones de protones simuladas, ¿ya? Entonces uno genera sus procesos, y luego tiene que simular la respuesta del detector a los observables físicos. O sea, cómo el detector, digamos, identifica electrones. Yo tengo que cuantificar esas correcciones. Luego yo diseño mi análisis, implemento variables, cortes que me permitan discriminar lo que es señal de lo que es background, y voy a tener un número esperado de eventos, ¿ya? Ahora, para todo este proceso de abajo, yo necesito el input experimental, yo necesito saber qué significa, con qué eficiencia, digámoslo así, se reconstruyó un electrón, se reconstruyó un jet, se reconstruyó un vértice desplazado. Eso a mí me permite validar en distintos benchmarks con respecto a mi modelo, y yo, por ejemplo, no necesariamente voy a hacer todo el estudio que hicieron los experimentos, entonces yo tomo los límites, que por lo general son upper limits en la cross-section en función de la masa, por ejemplo, para comparar con mi valor esperado de mi simulación. Y luego yo puedo cambiar los parámetros, enfocarme en otro rango de masas y volver a repetir el mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces, esto requiere un entendimiento de harto software, que en el fondo a los fenomenólogos nos ayuda a comparar y hacer alguna predicción con respecto a los resultados experimentales. Por favor, si tienen dudas o preguntas, me dicen. Bien, entonces, utilizando este workflow es que uno puede hacer recomendaciones de distintas estrategias de búsqueda. Y eso es algo que en el modelo, por ejemplo, de Type 1 CISO, donde tenemos este right-handed heavy neutrino, fue lo que nosotros hicimos en 2018 con mis colegas Juan Carlos y Martín. Este es un gráfico donde mostramos nuestros límites, nuestra predicción de buscar este neutrino estéril con una señal de displace vertex. Es decir, yo reconstruyo el vértice desplazado que me va a producir este neutrino. Y aquí estos límites están en función del parámetro de mixing, que yo les comentaba antes, y la masa. Entonces, si se fijan acá, las masas están en los órdenes de los GeV, ¿ya? Y nosotros hacemos esta curva azul y esta curva roja, ¿ya? Y la diferencia entre azul y rojo simplemente corresponde a la estadística acumulada, son proyecciones de la estadística que va a acumular, por ejemplo, el LHC al final del RAN 3 y al final del RAN 5, ¿ya? Entonces, si se fijan, con esta propuesta de análisis, con esta propuesta de búsqueda, nosotros podemos llegar a regiones del espacio parámetro en mixing y masa, que búsquedas previas no podían tocar, y que incluso distintos experimentos que se están proponiendo para buscar neutrinos livianos, más allá del modelo estándar, tampoco pueden llegar. Entonces, ciertamente, este tipo de proyecciones hace como el physics case para que los experimentos estén buscando long-lived particles, ¿ya? Y les puse aquí esta exclusión real de la colaboración Atlas, que el 2019, en el fondo, hicieron esta búsqueda. Esto es con estadística de 30 inverse one, o sea, es lo que se ha acumulado, y fíjense lo bien que calza, digamos, nuestra proyección con lo que ya se ha hecho. Acá pongo también exclusiones de otros experimentos, de un neutrino estéril, y aquí este tipo de búsquedas no consideraban este desplazamiento en producto de la vida media larga, ¿ya? Y es por eso que los límites correlacionan con valores del mixing más grandes, porque aquí no está decayendo desplazadamente, pero acá sí. Entonces este es el tipo de resultados que nosotros como fenomenólogos presentamos. Ahora, déjenme contarles algo que me pone súper orgullosa y contenta. Esta comunidad de long-lived particles fue algo que nosotros comenzamos de manera súper informal, y ha tenido bastante interés también, no solo dentro de la comunidad física partículas, sino en la prensa,
En mayo pasado, Science nos entrevistó a mí y a unos colegas, en el fondo tratando de demostrar de que el Large Hadron Collider podría haber estado haciendo nuevas partículas, pero que están escondidas a simple vista, simplemente porque no estamos diseñando las búsquedas de manera apropiada a considerar vía media. Y esta semana, de hecho, en el CERN ya se va a formalizar un working group dedicado a la sistematización de este tipo de búsqueda. Así que súper, está bien, digámoslo así, hot topic in particle physics today. Bien, quiero continuar con la siguiente parte de la charla, porque también creo que la nueva física puede estar escondiéndose en la cantidad de los datos. Entonces, si tienen preguntas de lo anterior, quizás ahora es un buen momento para saber. Johanna, yo tengo una ¿Escucha bien, no pregunta. es cierto? Sí, Yanni. O sea, yo quiero simplemente entender bien lo que estás diciendo. Por lo que tengo entendido, la propuesta de long-lived particles es que las partículas pueden decaer fuera del detector o hasta, o sea, pasar las paredes del detector y decaer después, aunque tengan masas en los rangos apropiados. Y por esta razón el LHC puede estar haciendo partículas que no se ven. ¿Esto es más o menos? Es más o menos. Ahora, claramente, ¿qué es long live? Uno lo define con respecto al experimento que está pensando. O sea, puede ser totalmente long lived y atravesar todo el volumen del detector antes de decaer, o puede decaer en la aceptancia del detector. Entonces, cualquier cosa que te genere un desplazamiento macroscópico, cosa que tú puedas reconstruir qué pasó desde el punto de la colisión primaria de protones hasta que la cosa decae o escapa totalmente. Pero Entonces, si la decae dentro idea, del... Por favor, ¿sí? si decae dentro del Sí, o sea, detector, es mi pregunta. Entonces, ¿por qué no se vio antes? O sea, ¿por qué no? Si está todo adentro. ya, porque con el ejemplo de los neutrinos, por ejemplo, si este neutrino, digamos, no tiene la vía, decae, o sea, se crea y cae inmediatamente después de la colisión de protones, tú puedes buscar, por ejemplo, este neutrino en distintos estados, ¿ya? Pero, por ejemplo, de que decae más leptones. Ahora, esas búsquedas no han probado ser, no se han hecho y no se han encontrado estos neutrinos. Ahora, si tú dices el neutrino tiene poca masa y para valores de su mixing más chicos, esta cosa va a viajar a una distancia macroscópica, yo propongo, tú puedes reconstruir un vértice desplazado. Puedes reconstruir este vértice desplazado y eso es un poco más complejo porque con eso tú suprimes bastantes backgrounds, ¿ya? Entonces esa señal se hace más evidente. Entonces eso te permite acceder a, si es que existiera el neutrino, descubrirlo Entiendo. en ese rango de masa. Entonces es un poco hacer el caso físico de la siguiente forma. La vida media de las partículas es algo que ha estado presente en nuestras teorías, quizás no nos habíamos dado cuenta, pero muchas de nuestras teorías Beyond the Standard Model poseen couplings pequeños, poseen simetrías conservadas que en el fondo tiene que ver directamente con la estabilidad de estos estados. Hay distintas cadenas de decaimiento donde pueden haber partículas súper pesadas mediando esos loops. Entonces, se esperan. Y en el LHC hoy día recién se está empezando a sistematizar estos estudios, a identificar cuáles son los modelos interesantes para ver y cómo buscarlos. Y eso es algo que no se había hecho tan bien como se ha hecho con búsquedas de supersimetría en el LHC o búsquedas de materia oscura en el LHC, en donde hay una gran sistematización de estas búsquedas. Entonces podríamos estar perdiéndonos de nueva física simplemente porque el detector no fue optimizado o no fue diseñado para identificar cosas que están decayendo adentro del volumen luego de haberse producido la colisión de protones. Entonces, esta es la idea. Ok, gracias. Johanna, Sí, si uno se pone ya en el mejor escenario posible y
y te encuentras estas long-lived particles, si eres capaz de reconstruir los vértices desplazados, después de ahí el vértice que se relaciona, o sea, de qué modelo teórico viene ese vértice, es más o menos sencillo darse cuenta de dónde viene, qué teoría, qué modelo, o eso también ya es terra incógnita. Te escucho súper cortado, pero entendí bien, ¿es desplazado cómo sé a qué teoría pertenece? Claro, sí. Claro, es el trabajo mío, digámoslo así. O sea, por eso uno hace el tipo de gráficos que les mostré acá. O sea, uno tiene esa señal, uno estudia cómo el experimento hizo la búsqueda, ¿ya? Y buscó un vértice desplazado con un bol. Entonces, lo que tú haces es simular tu propio modelo, el modelo que a ti te interesa, que en este caso fue toda la cadena de este workflow que yo les comenté. Y tú haces una predicción en tu modelo y comparas con el resultado independiente que presentó el experimento. O sea, no encontramos ninguna partícula que decayera con un vértice desplazado de masa invariante de 20 gigaelectronvolt, de los cuales 3 de esas trazas eran 3 leptones. Entonces, Okay, tú dices, mi modelo, mi neutrino de cada 3 leptones, claro, entonces eso. Entonces, ese es el rol de los fenomenólogos, en el fondo, usar los resultados del experimento para ver cómo se traduce eso a los modelos de Beyond Standard Model Physics que nos interesan. Y este es un plot, por ejemplo, precisamente de ese tipo de preguntas, o sea, cómo este análisis se traduce a mi modelo. Bien, déjeme mostrarle esta simulación, o sea, perdón, esto es lo que se llama un event display. Ya, la colisión de protones dentro del experimento el año 2017. Y aquí pueden ver la cantidad de partículas cargadas que está reconstruyendo los inner trackers de Atlas. Este es un evento de un Z decayendo 2 muones, entonces los 2 muones serían estas líneas amarillas. Si uno ve esto, o sea, realmente buscar nueva física es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Ya? Entonces es por eso que de hace años están estas técnicas de machine learning y deep learning que en el fondo nos van a ayudar a hacer un enhancement de esa significancia, ¿ya? Quise mostrarles este gráfico, no lo hice yo, lo hizo un colega, David Shee, y la idea es como mostrarles en qué tipo de cosas se está usando Machine Learning en el LHC, en High Energy Physics. Y esto se divide en 2 grandes áreas, lo que es Unsupervised Learning y Supervised Learning. Como les contaba, yo recién me metí en esta línea de investigación, de Unsupervised Learning no sé mucho, pero si les interesa algo de acá podemos conversar y les puedo dar referencia. Entiendo un poquito de lo que es Supervised Learning, y quiero contarles sobre un problema de clasificación, ¿ya? De cómo clasificar jets, que es aquí en el tagging de jets y en el tagging de lo que es partículas con carga de color, ha sido donde se han dedicado la gran parte de los esfuerzos, precisamente porque el background en el Large Hadron Collider viene mayoritariamente de QCD, o sea, de Quantum Chromodynamics, estamos colisionando protones, y el background de QCD es abismante y lo va a hacer en futuros RAN cuando se aumente la energía y la estadística. Entonces, es importante que yo les cuente qué es lo que es un jet, porque un jet es realmente lo observable de los quarks o los bueno, ¿qué es un jet? Yo lo quark y ese bit se va a hadronizar, ¿ya?
los quarks solos ¿Joana? no existen en la naturaleza. ¿Sí? Es que parece que se corta bastante. No sé, si quieres repetir lo último sobre esta última slide, porque parece que se cortó un montón la comunicación. Ya. Para entender cómo opinar del QC. Entonces, un jet es este quark que se hadroniza, o este gluón que se hadroniza. ¿Ya? Existen estados que son colorless, que Giovanna ya no se escucha casi. Hay que hacer que se reconecte, creo yo. ¿Sí? ¿Tú crees que eso lo va a solucionar quizás? Peor que esto creo que no va a ser. Sí, claro. ¿Giovanna? Bueno, no creo que pueda escucharla. Giovanna está usando tu presentación en Google Docs, porque tal vez eso influye en que sea tan pesado. No. Yo ya no escucho nada. ¿Alguien escucha algo o nadie escucha nada, cierto? No, No, yo no yo escucho personalmente no nada. escucho nada. ¿Alguien tiene WhatsApp de Giovanna para Mm, avisarle? yo la tengo en Telegram. Voy a hablar si me responde el Telegram. Iván, ¿telegrama? ¿Qué es Telegram? No, Telegram, no ¿Qué es Telegram. qué es lo que es Telegram? No son suficientemente Como, millennials para saber eso. no, es como WhatsApp, pero se supone que es más seguro. Porque se borran los Ah. mensajes después de un tiempo. Oye, ¿y será entonces que en Google Docs? ¿Ese será el problema? Está en Google Docs, nos está mostrando una presentación en Docs. A lo mejor es más fácil si la baja a su computador. Yo no sé si nos estás escuchando, Giovanna. Yo le escribí al WhatsApp que tenemos del core, Ya. a ver si lo lee, porque quizá ni siquiera está mirando el celu, pero quizá se puede conectar del celu y a tener el audio nomás, porque no muestra en la pantalla. Claro. Voy a conectarme, tengo la conexión pésima, así que voy a tratar de conectarme por otro Sí, yo lado. creo. Los últimos 3, 5 minutos o 3, 4 minutos por ahí no te nos fuiste. Sí, disculpen. ¿Préstame el computador? Ya. Me voy a salir y disculpen, la verdad. No, tranquila. Oye, ¿y no será, algunos sugirieron de que quizás porque está en Google Docs, que eso que te ocupa mucho en Choanda? Pasará esto en las clases y los alumnos no nos dicen. Joana, ¿está ahí todavía?
Me voy a conectar de nuevo ya. Dame un segundo, por favor. Ya, ok. ¿Alguien sugirió que tú dices salirte de Zoom y volver a meterte? ¿Eso? Sí, eso voy a hacer. Ah, Ya, eso voy a hacer. entonces, bueno, ahí esperamos que vuelva. Mientras esperamos, ¿alguien vio la noticia de el tweet que mandó Stephen Wolfram? ¿No? ¿Qué dijo? Que Wolfram dice que finalmente Resolvió la física, ¿no? resolvió la física completa, desde hasta lo más fundamental posible, y dijo que no se lo esperaba, aunque lo viene diciendo hace como 15 años, pero no se Son esperaba encontrar esto. ¿Cómo? Son matemáticas. Es Son una matemáticas, claro. ¿Puedes pasar el link, por favor, en el chat de esto, si lo encuentras? Sí. Ah. Mandó un tweet, y en el tweet está el link a su... ¿Le dio 47? ¿Cómo? La respuesta no le dio 47. 22. ¿Aló? 42. ¿Aló, me Aló, escuchan? Giovanna. Sí. Sí, ahí sí. Ya, gracias. Entonces voy a compartir pantalla. Yo ahora escucho perfecto. ¿Hasta dónde no? Estuve hablando sola mucho rato. No, yo creo que fueron como 2 minutos, 3 minutos máximo. Ya. Entonces, es lo de los jets. Lamento abusar de su tiempo, ya me dio la hora, pero quería contarles esto de... ¡Ay, no puedo compartir nada! Ah, te va a hacer No host soy de nuevo. host. Ahora yo te puedo hacer host. Ahora te voy a hacer co-host, por si acaso. ¿Ahí te da permiso? ¿Puedes o no? Sí, yo pude. Ya, Ahora pude porque ella me Ahora hizo sí. host. ya. O sea, ok, ya, basta con ser co-host, bacán. Ya. Ya. ¿Están viendo, no es cierto? ¿Mi pantalla? Sí, sí, yo Sí. veo. Ya. Yo creo que ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Ya. Entonces, yo estaba contándoles que es súper importante entender lo que es un jet, ¿ya? Y este jet es estos hadrones, estos quarks o gluones que se hadronizan en los detectores, y dado que, ¿no es cierto?, tenemos QCD, que está confinada, una teoría donde no puedo ver estos quarks solos, lo que yo veo en el experimento son estos hadrones, ¿ya? Y uno puede reconstruir un jet de diversas formas, pero hay ya algoritmos que están implementados en software, en donde, por ejemplo, uno puede definir un cono alrededor de estos hadrones y en el fondo esta cosa colimada va a depositar cierta energía en los calorímetros de los experimentos. Entonces yo puedo cuantificar, por ejemplo, el momentum transverso en función de distintas variables angulares y así definir lo que es un jet. Entonces es aquí donde entra Machine Learning, porque yo veo esto y esto es una imagen, ¿ya? Es una imagen de la deposición de energía del jet en el detector, y esto yo se lo puedo dar como input a una Convolutional Neural Network, que son las neural nets que se utilizan bastante en lo que es Image Recognition. ¿Ya? Entonces aquí les muestro una imagen de un evento en el experimento Atlas, y estos conos es la reconstrucción precisamente de los jets, ¿ya? Entonces aquí estos cuadrados amarillos corresponden a los distintos módulos de los calorímetros. Entonces si cada vez que vean estos conos, esto es lo que es un jet. Las líneas más gruesas corresponden a leptones, electrones, muones, y las otras cosas son otras partículas cargadas. Entonces uno puede usar la imagen de esta deposición de energía
en función de los ángulos. Ya acuérdense que los detectores estamos pensando en que tienen esta simetría cilíndrica. Entonces yo los puedo parametrizar de esa forma. Y se lo puedo dar a una neural net. Aquí puse este grafiquito para explicar a grandes rasgos qué es una convolutional neural network, o una neural network en general. Entonces la idea clave es que nosotros vamos a tener acá un nodo, o una neurona, en donde se va a realizar una operación matemática, ¿ya? Entonces yo voy a tener ciertos inputs, estos X, que en el caso de si estoy utilizando convolutional neural nets, va a ser esta imagen, ¿ya? Entonces piensen que esta imagen yo la puedo representar como una gran matriz. Una gran matriz en la cual yo voy a querer acentuar ciertas partes de esa imagen, ¿ya? Y para poder hacer eso es que yo utilizo en este nodo una operación de convolución en la cual yo voy a pesar distintos cuadrantes o distintos píxeles de la imagen con ciertos pesos, que es lo que yo quiero tratar de descubrir, ¿ya? Porque aquí, después de hacer esa operación matemática, que en este caso es una convolución, voy a generar un output, un I, ¿ya? Que en problemas de clasificación esta cosa yo la entiendo como una probabilidad de que mi cosa sea señal o sea background. Y así uno puede definir distintas operaciones matemáticas distintas, es lo que para los que trabajan en estas cosas son distintas como funciones de activación y distinta cantidad de neuronas, distinta cantidad de nodos, y mientras más layers yo le ponga que en el fondo me filtren la data, más deep mi network va a ser, ¿ya? Entonces vean esto como un gran fit que en el fondo me recibe una imagen, la cual yo voy a tratar de identificar ciertos pesos, quiero acentuar ciertas features, yo quiero que esta cosa aprenda de cómo es un jet en su distribución de momentum transverso y su caracterización geométrica dentro del detector. ¿Se entiende la idea? Ahora, en High Energy Physics, ¿me escuchan bien? Quiero corroborar que me escuchan bien. Yo escucho perfecto. Ya. Han habido bastantes esfuerzos en lo que es el top tagging, ¿ya? El top es una partícula súper importante, o sea, se produce a cada rato en el LHC. Es bastante importante si pensamos en modelos, por ejemplo, donde tenemos el bosón de Higgs, o sea, se acopla fuertemente el top al bosón de Higgs. Entonces, caracterizar un top quark, identificarlo eficientemente, es súper importante. Y también es súper importante discriminar cuando un jet se inició de un quark tipo up o down, o de cualquier sabor, en función de un jet que se inició mediante un gluón. ¿Ya? O sea, estas cosas son importantes, sobre todo si después uno quiere reinterpretar el resultado de distintos modelos, o sea, cuál es el sabor, de dónde viene este estado final. Y por ejemplo, aquí en esta foto les muestro, o sea, cuando hay bastante boost, un top se ve así. Entonces la idea es cómo yo lo distingo del background de QCD, o sea, de cualquier unión de jets de quarks y gluones que me van a hacer un fake, por así decirlo, de cómo se vería un top. Entonces esto es lo que yo tengo que tratar de discriminar. Y para eso tengo que saber cómo reconstruir estos jets y qué variables son importantes. Entonces, brevemente les quiero comentar de mi trabajo en la dirección de reconstruir jets, pero que vienen de bosones de gate. ¿Ya? Cómo distinguir un bosón W que decae jets de un bosón Z que decae jets. O cómo identificar un bosón W cargado positivamente de un bosón W cargado negativamente. ¿Por qué? Porque hay muchos modelos de nueva física en donde la carga, por ejemplo, de estos gauge bosons se hace relevante para identificar, por ejemplo, un Higgs doblemente cargado. ¿Ya? Pueden haber modelos en donde hayan Higgs doblemente cargados que ciertamente decaen con frecuencia a bosones de gauge. Entonces estamos pensando en reconstruir un decaimiento de un W bosón o de un bosón Z
en donde yo pueda identificar los jets que son el estado final de esos decays. Y como les decía antes, o sea, estoy pensando en este tipo de modelos, nuevamente modelos Beyond Standard Model Physics, en donde pueda explicar, por ejemplo, algunas de mis motivaciones, como la masa de los neutrinos. Hay modelos de Type 2 de CISO, en donde puedo generar masas de neutrinos mediante tripletes de Higgs, por ejemplo, y acá hay un ejemplo de un proceso en el Georgi Mahashek model, o sea, este modelo creado por Howard Georgi y Marie Mahashek en el 85, predicen doubly charged Higgs bosons, ¿ya? Que sería este H++ acá, que va a decaer a 2W+ y a jets. Entonces nosotros hicimos el workflow que les mostré antes, simulamos eventos para este tipo de procesos y tratamos de implementar observables jet images que después le dimos a una neural network para ver cómo se clasificaba jets que vienen de bosones W, de jets que vienen de bosones Z, de bosones W cargados y positivamente y bosones de W cargados negativamente. Entonces lo más importante, sí. Joana, ese modelo de Georgi era ese Higgs doble cargado, ese no está en el modelo estándar, ¿o sí? No, Eso no es está un en el modelo. modelo estándar. ¿Y qué modelo es ese? ¿Alguna especie de unificación, algo así? ¿Gran unificación? O sea, la motivación principal es darle la masa a los neutrinos. Tú le agregas 2 tripletes al modelo estándar, uno real, uno imaginario, y vas a tener que este triplete va a adquirir un valor de expectación no nulo, ¿no es cierto?, de la misma forma, digamos, del doblete de Higgs, y la masa de los neutrinos va a ser correlacionada con el valor de este triplete. O sea, esa es la motivación de estos modelos. Entonces introducen un potencial, no sé, ad hoc o algo así, ¿no? Sí, es un potencial escalar extendido, Ya, en donde vas a tener muchos otros Higgses, cargados, neutrales. Entonces estoy pensando en ese tipo de proceso que yo quisiera identificar un Higgs doblemente cargado, por ejemplo. Es por eso que me interesa que se ha buscado en el LHC y no se ha encontrado. Entonces, ver de qué manera, con técnicas de Machine Learning, cuál es la ganancia, cuánto yo voy a poder maximizar mi significance. ya, perfecto, ya, vale, gracias. Entonces, algo que es súper importante que yo me di cuenta haciendo este trabajo es que definir buenos inputs para darle a la network es fundamental. Y si yo estoy pensando en discriminar bosones Z de bosones W, un input obvio es la masa invariante del jet, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que representa esta fórmula? Entonces acá, y la suma va sobre todos los constituyentes dentro del jet. Es decir, todos los piones, todos los romesos, todas las partículas dentro del jet. Y uno puede, digamos, plotear esta distribución, y en jets que provienen del bosón Z, ciertamente tienen que tener su peak en la masa del Z, 91 GeV, y así con el bosón W va a tener un peak en la masa del W. Otro input importante que nos dimos cuenta que podía ser súper útil para identificar la carga eléctrica de los bosones de jets es la jet charge. Y este es un observable que se remonta a Richard Feynman en el año 78. O sea, ellos ya en ese minuto estaban pensando en cómo parametrizar las propiedades de los quarks de forma, digamos, realista, o sea, pensando ya en jets. Y la jet charge se define como la suma de la carga, ¿no es cierto?, eléctrica de todos los constituyentes, todas las subpartículas dentro de este jet, pero aquí está, digamos, weighted por el momentum transverso, ¿ya? Aquí kappa es un número que yo no conozco, que va entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, la carga total del jet se cuantifica así, y esto se define en el paper de Feynman, en este, digámoslo, PT Weighted Scheme, de tal forma para yo minimizar lo que son los measurements de partículas spurion, o sea, de partículas que realmente no deberían estar ahí, sino que son simplemente fakes, ¿ya? A mayor PT, mayor es la resolución que yo voy a tener, por así decirlo. Entonces, estos fueron los dos inputs más importantes
que les dimos a nuestras networks. Y acá un ejemplo de la JetCharge para distintos valores de capa, cómo es capaz de discriminar los distintos tipos de bosones que nosotros estamos considerando. Entonces aquí uno inmediatamente se da cuenta de que valores de capa más pequeños, por ejemplo, me permiten hacer una separación de las distribuciones. Ciertamente el W cargado positivo va a piquear en valores positivos, en 1, y así con el negativo, y el Z es neutral, por lo tanto va a tener su pique en 0. Entonces uno diseña estas imágenes, ¿ya?, de jets. Entonces, como les decía antes, vamos a elegir estos inputs, que es la JetCharge, y la masa invariante, o el PT, el momentum transverso por píxel de la imagen, van a ser nuestros dos canales. Aquí les estoy mostrando las imágenes que nosotros le damos a la Neural Net en el canal de JetCharge. Este es un promedio de muchas imágenes de jets cargados positivos. Y aquí ustedes ven que se distingue claramente en distribución angular, en las dos manchas que provienen a los dos jets del W. En el caso del Z, vemos que esta cosa está la distribución en 0, o sea, los colores, digámoslo así, no son tirados tanto al azul ni al rojo, porque nada, verá, todas las contribuciones de los decay products se van a cancelar. Entonces, viendo esta imagen, uno ya puede decir, este es un Z, este es un W positivo. Eso es lo que le damos a la Neural Network. Ahora, no quiero entrar en los detalles de cómo hicimos la net. Quizá esto para gente que trabaja en estas cosas tiene más sentido. Si tienen dudas me preguntan, pero simplemente contarles cosas clave. O sea, nosotros para cada canal, para cada input, que es el momentum transverso y esta JetCharge, decidimos hacer dos cosas. Uno, diseñar una arquitectura de net en la cual los dos fueran input, pero también nos dimos cuenta que si uno separaba y asignaba una neural net distinta a cada canal, eso ayudaba bastante en lo que es la performance del algoritmo. ¿Ya? Entonces eso es algo que no se había pensado en la comunidad de High Energy Physics, y creo que es algo novedoso desde el punto de vista técnico que aporta a este tipo de esfuerzo. O sea, definir nets distintas para cada canal. ¿Ya? Y uno tiene que, en el fondo, definir ciertos settings, o sea, cuáles son los kernels que uno va a utilizar para filtrar las imágenes, tiene que poner ciertas opciones de regularizadores para en el fondo prevenir ciertos problemas. La imagen anterior no se puede dar así como así, tiene que haber todo un pre-processing que se llama de los datos, y eso yo aprendí que es fundamental para poder ver resultados buenos. Ya uno tiene que primero centrar la imagen, normalizarla, rotarla, en el fondo tratar de dejar los píxeles de mayor PT en ciertos cuadrantes, qué sé yo, y luego se hace el training de la net, que es el procedimiento que yo les decía, o sea, todos los nodos, las operaciones matemáticas que me van a permitir desde un input, que son los X, predecir una probabilidad de que esta cosa sea W o Z o doble cargado, qué sé yo, dependiendo de cuál es tu problema de clasificación que estás definiendo. Entonces aquí les quiero mostrar un ejemplo de nuestro paper, que yo creo que en el fondo hace el physics case para utilizar este tipo de técnica. Aquí estoy considerando el bosón Z como señal y el bosón W cargado positivo como background. Entonces, cuando uno quiere cuantificar la performance de estos algoritmos, estas son como las métricas usuales. O sea, es algo que se llama la ROC curve, que en el fondo me dice, la idea es que siempre tratar de maximizar el área bajo esta curva, ¿ya? Porque si yo me voy en esta dirección, voy a tener mayor eficiencia de mi señal, o sea que también estoy reconstruyendo bosones Z, con la mayor eficiencia de mi background, ¿ya? O sea, esto es lo que se llama el background rejection, ¿ya? O sea, que también yo estoy rechazando bosones W. Entonces, si esta cosa está por acá, el área sería 1, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, la idea es siempre tratar de tirar estas curvas lo más hacia arriba posible. Entonces, si uno compara este tipo de problema de clasificación con métodos, digamos, bien rudimentarios de hacer simplemente un corte
en la distribución, tiene esta predicción. Si uno utiliza neural networks, salta de aquí a acá, ¿ya? Y aquí nosotros hicimos el estudio de ir separando qué le pasa al algoritmo cuando tú agregas el input de masa o de jet charge. Entonces aquí nos dimos cuenta de que, por ejemplo, si se fijan en la CNN, una de nuestras CNN, que es la morada, con respecto a la curva punteada, o sea, realmente incluir la jet charge, o sea, te da un salto. Esta es otra manera de representar la performance, es la significancia, simplemente la eficiencia de tu señal sobre la raíz de la eficiencia del background, y aquí es donde vemos ya el 30% de ganancia en lo que son nuestras CNN con respecto a métodos tradicionales, que serían estas curvas amarillas. Ya, o sea, este gráfico, cuando nosotros lo hicimos ahí sí que nos llamó la atención este 30% que tú puedes tener al incorporar el observable de jet charge en la discriminación de bosones W cargados de zetas, por ejemplo. Y al final, un 30% de ganancia se puede traducir a un descubrimiento. Ese es como el mensaje. Entonces, uno tiene que estar considerando este tipo de cosas. Ya les he quitado harto tiempo, déjenme terminar con un summary, un take-home message. Hice este gráfico yo, en donde muestro la escala de energía de distintos, por ejemplo, colisionadores, y en función de su interaction strength, ¿ya? O sea, qué tan acoplado está esta nueva física. Y si uno tira una línea transversal acá, el modelo estándar está acá arriba, ¿ya? O sea, energía más o menos, escalas de energía pequeñas, medianas, con interacciones más bien, digamos, en el medio, ¿ya? Hay un montón de experimentos de física de partículas en donde se están enfocando en encontrar nueva física aumentando la energía del centro de masa, por ejemplo. Se asume que las partículas son más pesadas, por lo tanto me va a costar producirlas, por lo tanto están diseñando nuevos colisionadores más energéticos que el LHC. Esto es lo que se le llama la Energy Frontier. Tenemos también una Intensity Frontier, en donde realmente es más estadística, más datos, lo que necesitamos acumular para poder hacer mediciones de precisión, por ejemplo, de oscilaciones de neutrinos o de Higgs physics, como el Higgs se acopla a distintos estados del modelo estándar. ¿Ya? Y esto es importante porque si yo tengo modelos extendidos del sector de Higgs, puedo identificar entonces cuánto espacio tengo para meter un doblete nuevo o un triplete nuevo que no en el fondo no me altere los couplings del Higgs que yo ya veo. Entonces esta es la Intensity Frontier. La física desconocida vive acá, o sea, vive en todo este rectángulo, y la Lifetime Frontier, que como la llamo yo, en el fondo, empezar a pensar en la lifetime, la vida media, como un ingrediente fundamental en el diseño de nueva física, es algo que recorre toda esta línea. O sea, es transversal a la Intensity Frontier o la Energy Frontier. Con esto quiero decir de que yo puedo diseñar experimentos en esta Energy Frontier o esta Intensity Frontier que involucren la lifetime. Y es por eso que yo quiero dedicar mi esfuerzo de investigación en esta línea, porque es transversal a donde yo podría encontrar nueva física. ¿Ya? Y esta nueva física, hablamos un poco de neutrinos estériles o dark neutrinos, pero pueden haber infinitos dark sectors que no conocemos. Y eso en complemento a técnicas modernas de machine learning o deep learning para hacer este enhancement en lo que es la discriminación de señal, sea cualquiera lo que tú definas como señal, de todo el Standard Model Background. Entonces yo creo que esta sinergia entre High Energy Physics y Machine Learning tiene que ser también un input para yo poder acceder a esta Unknown Physics. Ya, chiquillos, con esto termino. El mensaje es, la nueva física se está buscando, se está escondiendo en el LHC y hay que buscar en todos lados. Eso. Gracias. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, por favor, pregúntenme. Tener los micrófonos apagados es terrible cuando uno da clases porque como está hablando solo.
Sí, era muy raro y perdón en verdad por los problemas de conexión. No, no hay problema. Preguntas, preguntas. Yo tengo una pregunta, ¿se escucha? Sí, Hola, Giovanna. Oye, ¿puedes explicar de nuevo el gráfico de que dijiste que tenía que minimizar la curva cuando estabas entrenando las redes neuronales? Como que no entendí por qué había ganancias. ya, sí, déjame compartir. O sea, yo lo expliqué súper burdamente, o sea, la gente que hace Machine Learning quizás en el fondo, bien simplemente, o sea, tú quieres tu output, ¿se ve, Mauricio? Sí, no, pero era el otro gráfico, en donde tenía ahí los dos gráficos de las curvas. Ah, el resultado, Sí, este. ese. Sí. Ah, ya, no, uno quiere, o sea, en el fondo estas son, digámoslo así, métricas de la performance de tus algoritmos. Entonces, un buen algoritmo de clasificación te va a maximizar la señal y te va a maximizar tu background rejection. O sea, que también tú estás identificando ese background. Entonces, la idea es maximizar, digámoslo así, el área bajo estas curvas, cosa de que yo tenga la máxima eficiencia de señal y el mayor potencial para rechazar mi background. Entonces, cuando uno estudia estas cosas de Machine Learning, uno básicamente lo que hace es probar distintas arquitecturas, ya que son los distintos settings, en los distintos nodos de activación, por ejemplo. Ya, entonces, el output de tu net es una probabilidad. Ya, es una probabilidad. Entonces, cuando yo dije, probablemente quizás me confundí o no lo expliqué bien, pero aquí yo quiero maximizar esta área bajo esta curva porque eso significa que mi algoritmo está identificando súper bien lo que yo le dije. Ahora, cuando dije minimizar, aquí estoy pensando en cómo funciona una net en general. Yo lo que quiero es, en el fondo, minimizar una función que en el caso de la gente que conoce, quizás pues se puede familiarizar con esta cross entropy loss function, que en el fondo es como hacer un chi-square, ponle. ¿Ya? Es como minimizar ese chi-square, ¿ya? Cosa de yo obtener, o maximizar una likelihood, ¿ya? O sea, ¿cuál es la probabilidad? Al final este Y va a ser un número que me va a cuantificar, dado esta imagen, la probabilidad de que esto que yo le di sea un bosón W de un bosón Z, está entre 0 y 1. Entonces cualquier cosa mejor a 0,5 ya es mejor que random. ¿Te fijas tú? Entonces por eso son estos gráficos al final. Tú puedes ver acá que si esta curva fuera en 0,5, 0,5, ¿ya? O sea, aquí esto, no se confundan, o sea, esto es 1 sobre y maximiza esta escala, pero si tú estás en 0,5, eso sería un algoritmo por aquí, eso sería un algoritmo que, claro, o sea, tira ahí una moneda, ¿cachai? Esto es W, esto es Z, entonces cualquier cosa mayor ya es súper, súper bueno, ¿cachai? Y para un punto benchmark nosotros vemos ganancias que esta cosa, que el área de abajo de esta curva es de 0,8, por ejemplo. Nada, gracias, que me había confundido porque pensaba, había escuchado que ese gráfico era el que tenía que minimizar. Claro, o sea, lo que uno trata de minimizar es este gran fit para encontrar estos weights. Ya, gracias. Joana, ¿Sí? si por ejemplo no se hubiese todavía descubierto el Higgs, ¿tú lo podrías haber visto en el Lifetime Frontier? No, porque el Higgs del modelo estándar decae rapidito. Entonces tu Lifetime es, el Frontier es alargar el Lifetime, o sea, no es, Claro. es un telescopio, no un microscopio.
se podría decir así. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estos vértices desplazados, por ejemplo, hay análisis en las colaboraciones que son, bueno, los análisis más estándar son los prompt análisis, o sea, los que prontamente las partículas nuevas decaen inmediatamente en el punto de colisión. Y hay ciertos análisis que antes de hacer nada, o sea, ya están vetando eventos, por ejemplo, en donde puedan haber cosas de posiciones de energía o trazas que aparezcan después. Entonces, te fijas tú que hay como una concepción, un prejuicio, digámoslo así, en mucha mentalidad de muchos físicos experimentales y teóricos todavía, de que estas cosas no van a decaer después, por ejemplo. Entonces tu dataset ya perdiste esos eventos. De acuerdo. ¿Te fijáis? Entonces ese es como el espíritu, como tratar de ser bien picky en cómo están decayendo nuestras señales y motivar modelos que necesitamos para explicar nueva física, que necesitamos para explicar física que hoy día no conocemos. Entonces, esa es la idea, considerar la lifetime. O sea, si yo tengo un análisis en donde mi partícula decae prontamente, no vetar actividad necesariamente, por ejemplo, que me involucre quizás alguna partícula long lived que pueda estar en el evento. O sea, también esta cosa sirve para los análisis más prompt. ¿Y qué es prompt? ¿Qué es displace? O sea, eso son cosas que va a depender de la resolución de tu detector también. Entonces, buscar por lifetime necesariamente es para buscar partículas ultra livianas, ¿cierto? Sí, o sea, la gran mayoría de los modelos va a corresponder a cosas más livianas. Sí. O sea, probablemente no me va a servir para encontrar supersimetría, por ejemplo. No, sí te va a servir. O sea, por ejemplo, en los modelos canónicos de long-lived particles en el LHC, los primeros fueron supersimétricos. Estamos pensando en R-parity violation, por ejemplo, en donde tú tienes un neutralino que puede ser long-lived, que te decae vía un non-zero RPV coupling, que es chico, Ya, ok. por lo tanto la media es grande, y esa cosa puede tener 100 GeV, o sea, 200, 300. No, o sea, hay una pléthora de modelos, y ojalá si te interesa podemos conversar más, pero hay un review de estas cosas, y en el fondo expanden gran rangos de masa. Ya todo depende de cómo se produce, y cuál es el modelo. O sea, en modelos como ya dark neutrinos, claro, o acciones, o cosas que se acoplan débilmente, sí, estamos pensando en cosas más livianas, precisamente porque las cosas más pesadas, por ejemplo, materia oscura, ya se ha excluido. Ya, perfecto. No sé si alguien más tiene consultas. ¿No? Bueno, entonces, bueno, dejamos hasta aquí. Sí. Ya, pues, Joana, de nuevo, muchas gracias por la charla. Bueno, cariño a todos. Si nadie tiene más consultas, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima semana. Vamos a tener a Marcelo Leve de la Católica que nos va a dar una charla sobre. Súper. No sé, todavía no sé, Sí. todavía no sabe de qué va a hablar, pero. Oye, Ya, Bueno, gracias. gracias. Gracias a todos, gracias Joana, te pasaste. Ya, espero que les haya Gracias. gustado. Chao, chao. Sí, sí.